Hola, ¿cómo están? Vengo con mi primer video, lo cuento hoy. Hablaré de la historia de Cíclope. Cíclope, Scott Summers, es un superhéroe de historietas del universo Marvel creado por Stan Lee y Jack Kirby, cuya primera aparición data de Uncanny X-Men 1, 1963. Biografía. La historia de Cíclope ha sido objeto de varias revisiones, tanto grandes como pequeñas. El elemento central fijo es la historia de origen del personaje. Cuando era un niño, Scott Summers queda huérfano después de ver a sus padres morir en un accidente aéreo. Scott y su hermano, Alex, fueron los únicos sobrevivientes. Sus padres habían colocado a los dos niños en el único paracaídas disponible y los obligaron a saltar desde el avión justo antes de estrellarse. Los niños se convirtieron en pupilos del Estado y fueron separados. Cuando los poderes de Scott se manifestaron sin control, él escapa del orfanato y deambula antes de ser adoptado por Charles Xavier. Cuando Scott era un niño criado en Anchorage, Alaska, su padre, el comandante de la USAF Christopher Summers, llevó a su familia en un vuelo en su de Avillan de Mosquito. El avión fue atacado por una nave extraterrestre Shear. A medida que el avión caía en llamas, los padres de Scott lo empujaron junto a su hermano Alex con un paracaídas fuera del avión, con la esperanza de que sobrevivirían. En la primera aparición de Cíclope en X-Men 1, él ya lidera a los X-Men bajo la tutela del Profesor Décimo. Más tarde, el origen de Scott sería presentado por primera vez en Uncanny X-Men 38, 42, y luego refinado en Uncanny X-Men 144 y Uncanny X-Men 156. En 2010, Marvel publicó X-Men Origins, Cyclops 1, el cual describe la infancia del personaje a través de su unión a los X-Men. Los primeros relatos en los cómics X-Men usan flashbacks para contar la historia de origen de Scott, lanzándose en paracaídas desde el avión de su padre. Los flashbacks son contados frecuentemente desde diversas perspectivas narrativas y ubican diferente énfasis en los eventos de este periodo. El poco control de Scott sobre su poder ha sido atribuido a los acontecimientos de su infancia. En Uncanny X-Men 156, el paracaídas de Scott se incendió y él se golpeó su cabeza al aterrizar. Esto causó daño cerebral en Scott, lo cual fue responsable de su poco control sobre sus rayos ópticos. Varias historias de origen no cuentan la lesión en la cabeza, siendo X-Men Origins, Cyclops 1 siendo la historia más reciente. La lesión en la cabeza también ha sido reconectada en Astonishing X-Men Vol. 2, lo cual se debía a un bloqueo mental autoimpuesto cuando era niño para hacerle frente a los acontecimientos traumáticos de su vida. Con la ayuda de Emma Frost, Scott es capaz de eludir brevemente su propio bloqueo mental y controlar sus poderes, aunque él revela que su control es decreciente y temporal. Durante un tiempo, Scott tuvo amnesia prolongada en su infancia. Partes de su memoria regresaron cuando él fue inesperadamente atacado por el demonio Spire mientras se encontraba en un permiso de ausencia después de percibir la primera muerte de Jean Grey. Scott pasó la mayoría de su infancia en el estado de residencia para niños abandonados en Omaha, Nebraska, y fue sometido a pruebas y experimentos por el dueño del orfanato, el señor Milbury, un alias para el genetista Mr. Siniestro, quien también colocó bloqueos mentales en Scott. Cuando Scott cumple los 17 años, él escapa del orfanato, y mientras vagaba por las calles, es vigilado mentalmente por Charles Xavier. En un viaje a Nueva York, Scott camina a través de un sitio de construcción y sus rayos ópticos se activan. El rayo daña una grúa metálica haciendo que caiga hacia una multitud. Scott piensa rápido, desatando un segundo rayo, el cual destruye la grúa. La gente piensa que esto es un acto de violencia, por lo que forma un linchamiento. Scott salta a un tren y escapa. Vagando, Scott se encuentra con Jack O'Diamond y lucha contra el villano. Scott es encontrado por Charles Xavier, quien borra los recuerdos de la multitud. Xavier a continuación le pide a Scott que se una a los X-Men, y él acepta amablemente, como el primer miembro oficial. En la primera misión de los X-Men, él lucha contra Magneto, y junto al equipo, también lucha contra Blob. También comienza a sentirse atraído románticamente por su compañera de equipo, Jean Grey. Con los X-Men, él más tarde se enfrenta a la Hermandad de Mutantes Diabólicos por primera vez. Scott pronto se convierte en el líder del equipo, una posición que tradicionalmente realizará por años. Cíclope tiene una relación con Jean Grey durante su estancia con los X-Men originales. Durante mucho tiempo, él se niega a admitir, incluso a sí mismo, que tiene sentimientos por ella, temiendo que sería herido de nuevo o que sus rayos ópticos la dañarían.
Scott también sentía que no era rival para su compañero de equipo millonario, Warren Worthington III, Ángel, quien también estaba interesado románticamente en Jean. Lo que Scott no sabía era que Jean también estaba enamorada de él, pero era demasiado tímida para dar otro paso. Finalmente, en el cumpleaños 18 de Bobby Drake, los dos revelan su pasión y empiezan a salir. Cuando los X-Men son derrotados por Krakoa, Cíclope es el único miembro capaz de escapar y regresar con Javier. Él ayuda a entrenar a un nuevo grupo de X-Men, el cual incluye a Storm, su matrimonio, Scott sigue adelante. Durante una aventura, su compañero Warren, Ángel, pierde sus alas. Amargado, Ángel es transformado por un villano que el equipo recientemente había encontrado, el mutante inmortal Apocalipsis, quien lo convirtió en muerte general de sus jinetes. Y Zeman logra traer de vuelta a Warren, quien se convierte en Arcángel. Los demonios Siminastir dañan los sentimientos de desesperación de Madeline, transformándola en la reina duende. Madeline busca vengarse de Scott por abandonarla. Cuando se revela que ella en realidad es un clon creado por Mr. Siniestro, ella no soporta más y se suicida. Scott aparentemente mata a Siniestro con un rayo óptico, y persigue un romance con Jean, recuperando a su hijo. Scott pronto se da cuenta de que Mr. Siniestro dirigía el orfanato en el que él fue criado. Poco después del programa 10º Tinción, Scott se reencuentra con Apocalipsis, quien infecta a Nathan con un virus tecno-orgánico.
aunque Scott rescata a su hijo con la ayuda de sus compañeros y por medio de la fuerza combinada de Nathan, Jim y el mismo Scott derrotan a Apocalipsis, él fue incapaz de salvar a su hijo de la fatal infección. Angustiado, Scott manda a su hijo al futuro, donde puede ser curado. A continuación, el enemigo psiónico de Charles Xavier, el Rey Sombra, regresa para luchar contra los X-Men y X-Factor. Después de su derrota, Cíclope y X-Factor regresan a los X-Men, y Scott es nombrado líder de un recién creado equipo azul. En el regreso a los X-Men, tras el regreso de Cíclope como líder, la mayoría del equipo azul es secuestrada por Omega Red y los ninjas de la mano. Después de rescatar a los compañeros capturados, Mr. Siniestro envía a Caliban, un ex miembro de X-Factor, para secuestrar a Cíclope y Jim para Strife, un loco rival de Cable, quien al igual que Strife, es un mutante perdido en el tiempo. Strife les dice a los dos que él es Nathan, enviado y abandonado en el futuro. En una pelea, Cable y Strife aparentemente mueren. Posteriormente, el equipo vuelve a luchar contra Omega Red y su compañera y telépata Psylocke trata de atraer a Cíclope a un romance a las espaldas de Jim. Finalmente, sin embargo, Cíclope permanece con Jim. Cable también regresa y le revela a Cíclope que él es el verdadero Nathan Christopher Summers. Fue director de X-Men. Sus poderes son: Cíclope es un mutante con la capacidad de proyectar potentes explosiones de fuerza a través de sus ojos. Es visualmente distintivo su visor de rubí de cuarzo, lo que le confiere el nombre clave de Cyclops, Cíclope. Él es un estratega brillante, y desde hace mucho tiempo fue el líder adjunto del grupo de mutantes conocidos como los X-Men. Hoy día Cíclope finalmente reemplazó a su mentor, el profesor Décimo, para convertirse en el líder al mando de los X-Men. Poderes de origen mutante: Optic Blast, rayo óptico. Cyclops posee la habilidad mutante de proyectar un potente haz de fuerza a través de sus ojos. Originalmente se creyó que esta habilidad provenía de las energías del ambiente, como la radiación solar, los fotones y los rayos cósmicos, que Cíclope absorbía y metabolizaba en su organismo y las liberaba en un potente rayo óptico. Sin embargo, después se reveló que la real naturaleza del poder mutante de Cíclope se origina a partir de un universo no einsteiniano, que era abierto y canalizado a través de los ojos de Scott. Él absorbe energía solar, pero lo que realmente pasa es que usa esta energía para abrir un portal dimensional a través de sus ojos a un universo rojizo, del cual escapan las increíbles energías que son canalizadas a través de los ojos de Cíclope. Estos rayos no producen calor o radiación, sino que son de pura fuerza de impacto. De este modo, los ojos de Cíclope no solo son órganos que utiliza para ver el mundo que lo rodea, sino que ellos son también portales interdimensionales entre este universo y un universo no einsteiniano, donde las leyes físicas como las conocemos no se aplican. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal. Adiós.